Decidí darle el nombre de Bitcoin para todos y el subtítulo Una introducción humana al mundo del Bitcoin porque existe una gran cantidad de personas que no son expertas en cosas de tecnología, evidentemente no son expertas en de qué se trata el Bitcoin y que podrían aprovechar el Bitcoin todos los días. De hecho, les quiero contar algo bien curioso y es que mi madre está conectada en este momento al webinar y le invité por el motivo de que ella le transfiere a mi hermano menor dinero a Argentina desde aquí de Colombia y le transfiere a través de un banco. Y evidentemente esas transferencias le salen muy costosas, pues porque ustedes saben que las transferencias bancarias sencillamente son costosas. Y en una reunión que tuvimos, le conté del Bitcoin, más o menos me entendió, pero todavía ella no se atreve a hacer una transferencia por Bitcoins. Espero que tanto ella como muchos de ustedes empiecen a usar Bitcoins a partir de la finalización de este webinar. Ese es como el objetivo que, que tengo para esa conferencia. Es muy importante recalcar que esta conferencia es una introducción al mundo del Bitcoin. No nos vamos a meter en seguridad informática, ni protocolos, ni cosas complicadas. Digamos que vamos a hacer una introducción muy básica, con unos conceptos muy básicos. De hecho, van a ser tan básicos los conceptos que puede que algún concepto no se ligue completamente a la realidad de lo que es el Bitcoin, pero lo voy a explicar así específicamente porque lo que me interesa en este momento es que me entiendan cuál es el concepto y por qué debemos nosotros ya empezar a usar Bitcoins. Antes de continuar, quiero que me cuenten cómo me están escuchando. Eh, Me pueden escribir al chat, por favor. Yo leo todos sus comentarios. El chat, ustedes pueden escribirle a toda la audiencia o me pueden escribir a mí. La primera regla que tiene este webinar es que pueden preguntar lo que quieran. Evidentemente aquí nadie es experto. Y la segunda regla es que me tengan un poco de paciencia con las preguntas porque van a haber más de 100 personas conectadas y evidentemente el chat anda muy rápido y puede que se me pierda alguna pregunta, pero con todo el gusto me la pueden repetir si quieren y con todo el gusto yo intento responderla. Perfecto, aquí me dicen que se escucha bien. Muchas personas me contestaron que se escucha bien. Y bueno, cualquier pregunta por favor al chat y yo voy interrumpiendo la charla para responder sus preguntas. Arranco entonces con lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver qué es el Bitcoin, vamos a ver de dónde sale, por qué tiene valor y cómo funciona y por qué es seguro. Después vamos a ver la diferencia entre Bitcoin con B mayúscula y Bitcoin con B minúscula. Después vamos a ver cómo consigo un Bitcoin o cómo consigo mis Bitcoins, cómo funcionan las billeteras, las transferencias y los exchanges. Después, inversiones con bitcoins. ¿Qué alternativas de inversión existen en este momento? Vamos a hablar un poco de eso. Y después les cuento un poco de las advertencias. Las advertencias o las cosas que ustedes tienen que tener pendientes. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué es el Bitcoin? Arranquemos por qué es el Bitcoin. El Bitcoin, dicho en una sola frase, es una moneda. ¿De acuerdo? Como decir el peso colombiano, como decir el dólar americano o el dólar australiano, es una moneda, pero con la diferencia de que el Bitcoin es una criptomoneda. ¿Qué quiere decir una criptomoneda? Básicamente es una moneda que está representada eh, por un hash, es decir, por un código, ¿de acuerdo? Es una moneda que está representada por un código. De eso voy a hablarles un poco más adelante. No la controla ningún estado. Esto es una de las cosas fabulosas del Bitcoin.
Como ustedes saben, por ejemplo, el dólar americano lo controlan los Estados Unidos o el peso colombiano lo controla el gobierno o directamente el Banco de la República en Colombia. El Bitcoin es una moneda, digámoslo así, global, ¿de acuerdo? No está controlada por ningún estado y su valor no depende de la economía de ningún estado. Ya vamos a ver más adelante y vamos a entender por qué esta moneda tiene valor, ¿de acuerdo? Pero por ahora lo que debemos saber o lo que debemos entender es que el Bitcoin no depende de ningún estado ni de la economía de ningún estado, ¿de acuerdo? El Bitcoin simplemente es una moneda libre con la cual nosotros podemos hacer transacciones, ¿de acuerdo? La definición de moneda, digamos, es directamente un medio para adquirir un servicio o un producto. Con los Bitcoin nosotros podemos adquirir un medio o un producto o otra moneda. Esa es una de las preguntas que me hacen frecuentemente y es, bueno, si usted tiene un Bitcoin o Bitcoins, entonces usted cómo hace para irse a comprar un par de zapatos. Existe la posibilidad de comprarme unos zapatos con bitcoins. Sí existe la posibilidad. Pero la verdad, la gran mayoría de personas no gasta sus bitcoins directamente en una tienda, sino que lo convierte a una moneda local, esté donde esté, para comprar un producto o adquirir un servicio. ¿De acuerdo? ¿Cómo cambiamos eso? Ya lo vamos a ver. Tercero, no existe ni existirá papel moneda ni ninguna representación física del Bitcoin. El Bitcoin es o está representado por unos códigos y esos códigos solamente existen por allá en la nube, ¿de acuerdo? Existen en el Internet. Ahora, ¿eso hace que sea poco seguro? Para nada. De hecho, el Bitcoin es una de las cosas más seguras que existen. Y ya les voy a contar un poquito más por qué. ¿Listo? Por ahora, este slide pretende contarles que el Bitcoin directamente es una moneda. Ahora, haciendo un paréntesis un poco grande, pero supremamente importante. ¿Existen otras monedas o existen otras criptomonedas? Claro, existen muchas. Existe el Ethereum, existe el Dogecoin, bueno, existen muchísimas. Yo diría o me atrevería a decir que existen cientos de criptomonedas. ¿Cuál es la más usada en el mundo? El Bitcoin. ¿Cuál es la más segura en el mundo? No sé si la respuesta es el Bitcoin, pero me atrevería a decir que sí. Así que nos vamos a concentrar en el Bitcoin. Muy bien, ¿de dónde sale? ¿De dónde salen esos códigos que representan esa moneda? Primero hablemos como ejemplo de lo que es un número primo. Me imagino que ustedes en el colegio o en la universidad todos vieron lo que es un número primo. Un número primo sencillamente es un número que solamente es divisible entre él mismo y entre uno, ¿de acuerdo? Entonces yo me acuerdo que en el colegio a mí me decían un número primo y yo decía 3 o decía 5 o decía 13, ¿de acuerdo? Pero ¿por qué es primo? Pues directamente porque, por ejemplo, 5 es primo porque no se puede dividir entre 4, no se puede dividir entre 3 y no se puede dividir entre 2. Evidentemente entre uno sí, y entre 5 también. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo hago este pequeño análisis del número 5, yo puedo decir con toda seguridad, el 5 es un número primo. ¿De acuerdo? Entonces noten que para averiguar si un número es primo o no, tengo que hacer una serie de cálculos. ¿De acuerdo? Seguir un procedimiento, a este procedimiento lo llamamos algoritmo, y cuando yo sigo el procedimiento, yo puedo ya demostrar que 5 es un número primo. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, ¿de dónde sale el Bitcoin? Así como existe una fórmula para los números primos o un algoritmo para demostrar, ojo,
demostrar que un número es primo, existen algoritmos y fórmulas para saber si un código es un Bitcoin o no. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues esa fórmula no es tan sencilla. De hecho, no la puedo hacer a mano. Esa fórmula la tengo que hacer a través de un computador que hace millones de operaciones, miles de operaciones cada segundo, miles o millones de operaciones cada segundo, y de vez en cuando se encuentra con un código que resulta ser un Bitcoin. ¿De acuerdo? Y ese algoritmo, o esos algoritmos, o esas fórmulas, son fórmulas abiertas. Es decir, todo el mundo tiene acceso a eso. No le pertenece a nadie, pero evidentemente una cosa es tener la fórmula y otra cosa es desarrollar la fórmula para demostrar si un código es o no un Bitcoin. ¿De acuerdo? Sucede que los inventores del Bitcoin desarrollaron esta fórmula y por su definición matemática no pueden existir más de 21 millones de Bitcoins. O sea, en el mundo, cuando terminemos de conseguir los Bitcoins, que va a pasar más o menos de aquí a 20 años, ya eso está calculado por la dificultad que tiene el algoritmo. Cuando terminemos de desarrollarlos, cuando terminemos de desarrollarlos, vamos a tener máximo 21 millones de bitcoins. ¿De acuerdo? ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que en ese momento el bitcoin ya no va a tener valor para nada. El bitcoin va a seguir teniendo valor, ¿de acuerdo? Y cada vez tiene más valor. Y cada vez tiene más valor, ¿por qué? Porque es difícil de conseguir. Imaginémonos, por ejemplo, el oro. ¿Por qué el oro tiene valor? ¿Por qué durante, digamos, la historia moderna de la humanidad, y no tan moderna también, el oro ha conseguido valor? Pues directamente porque el oro es muy difícil de conseguir. ¿De acuerdo? Imagínense lo siguiente. Imagínense que descubrieran un yacimiento de oro tan gigantesco como la cantidad de oro que existe actualmente en el mercado. ¿Qué pasaría si sucediera eso? Pues evidentemente lo que sucedería es que el valor del oro bajaría. ¿Y por qué bajaría? Porque ya no es tan difícil de conseguir, porque habría muchísimo oro. ¿De acuerdo? Entonces, como eso no pasa, como el oro es muy difícil de conseguir y cada vez es más difícil porque cada vez se van agotando más los yacimientos de oro, pues sencillamente el oro a través de la historia ha conseguido valor y de hecho hay muchas grandes inversiones en oro solamente porque es un activo refugio que tiene valor y que va a conservar su valor, no importa si un país tiene problemas económicos, no importa si hay guerras mundiales, no importa nada. El oro sigue teniendo valor y su valor consiste en que es difícil de conseguir. ¿Qué pasa que, con este minero que tiene una pica acá que está consiguiendo oro? Cuando él con su esfuerzo, con su trabajo, resulta que consigue oro, él es recompensado con un dinero. Si está minando, si está haciendo la minería en Colombia, pues vende su oro en pesos colombianos y ese minero está en Australia, pues vende su oro en dólares australianos, etcétera. Simplemente cambia entonces su dificultad, su trabajo, por un valor monetario. ¿De acuerdo? Exactamente igual, exactamente igual funciona el Bitcoin. Nosotros, si tuviéramos una supercomputadora como esta, sencillamente la ponemos a trabajar y ese trabajo de ese computador lo cambiamos por un valor monetario en la moneda que nosotros querramos. ¿De acuerdo?
Muy bien. Miremos a ver ahora cómo funciona. ¿Cómo funciona? No cuando yo quiero conseguir bitcoins, porque eso, diga, cuando yo quiero minar o hacer minería de bitcoins con mi computador, no pensemos en eso porque para eso hay unos mineros especializados. Nosotros podemos ser mineros, pero no es el tema de esta clase. Vamos a mirar qué pasa cuando yo quiero cambiar, por ejemplo, dinero por bitcoins. Entonces miremos primero cómo funciona un banco. Un banco con dinero común y corriente como el que manejamos todos los días. Si yo tengo un dinero y quiero hacer alguna transacción electrónica, pues sencillamente llevo mi dinero a un banco. ¿De acuerdo? Después de llevar mi dinero a un banco, entro en la página del banco y eso me da acceso a que yo pueda hacer transacciones online, eso me da acceso a que yo pueda hacer transferencias bancarias y eso me da acceso a que yo después, en un tiempo, pueda retirar mi dinero desde un cajero. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Cómo funcionan con los bitcoins? Igual, si yo tengo un dinero, yo sencillamente transformo ese dinero a una billetera de bitcoins. ¿Cómo se hace? Ya les voy a contar ahorita. Pero por ahora créanme que uno puede convertir su dinero a a bitcoins y los guarda en una billetera de bitcoins. ¿De acuerdo? Después de tener esa billetera de bitcoins y de poner ese dinero, queda el registro no solamente en una parte, como sucede con el banco, sino que queda en un registro en muchas partes del mundo que mi billetera tiene tal cantidad de bitcoins guardados. En esto voy a parar un poco porque esto es supremamente importante y voy a devolverme por acá. Cuando yo voy a mi banco y consigno un dinero, ¿dónde queda ese registro de mi dinero? Ese registro de mi dinero queda en los servidores de mi banco. ¿Yo por qué hago eso? Si lo que estoy ahí es desmaterializando mi dinero. Es decir, ya no lo tengo en la mano, sino que lo pongo en un banco y el banco me da a mí un código o unos códigos. Y yo entro en la página del banco y en esa página del banco yo puedo ver que tengo X cantidad de dinero, pero son códigos. Son códigos, digámoslo así, en Internet. ¿Por qué confío? Pues porque tradicionalmente los bancos son muy seguros y nosotros tenemos suficiente ventaja, suficiente confianza como para saber que ese dinero va a estar bien guardado. Evidentemente existen regulaciones, existen unos entes reguladores que vigilan el banco. Evidentemente yo voy a llevar mi dinero a un banco en el que yo confíe, no en el banco Pepito, sino un banco en el que yo confíe para que guarden mi dinero. Pero resulta y pasa que lo que yo tengo es unos códigos, o lo que a mí me da el banco son unos códigos. ¿Y por qué entonces no todo el mundo tiene un banco? O sea, yo podría decirles en este momento, se abre el banco Investopi, tráiganme su dinero y yo se los guardo. Y yo les doy una plataforma donde ustedes pueden ver que yo tengo tanta cantidad de plata guardada de ustedes. Muy posiblemente todos me van a decir no. ¿Por qué? Porque usted o Investopi no genera la suficiente confianza para guardar el dinero y no está regulado por los entes reguladores y eso de hecho es ilegal. O sea, no una empresa que no esté regulada por la superfinanciera y que no tenga ese negocio, digamos, ese objeto social, no puede directamente captar dinero para guardarlo. Los bancos sí lo tienen y están diseñados para eso. Y nosotros tenemos, repito, confianza en el banco porque el banco ha desarrollado ciertos niveles de seguridad en los que nosotros confiamos para que nuestro dinero no desaparezca, porque a la final son bits, son códigos en la nube y nosotros lo que tenemos de seguridad es que simplemente el banco los está vigilando. ¿De acuerdo? Muy bien, vuelvo acá. ¿Qué pasa con los bitcoins? ¿Y por qué puedo yo tener confianza absoluta con los bitcoins? Pues bien,
Yo con los bitcoins lo que tengo es una billetera virtual, una billetera ya sea en mi computador, ya sea en la nube o inclusive yo puedo tener un aparato físico que es una billetera de bitcoins. Evidentemente es un aparato electrónico, ahorita les voy a contar de eso. ¿Listo? ¿Por qué yo puedo tener tanta confianza como tengo en un banco o más de que mis bitcoins están seguros? Pues bien, sucede que mi billetera, que es mía, que es un código mío, tiene adjudicados ciertos códigos o tiene guardados ciertos códigos que son mis bitcoins. Pero sucede que para que esto funcione y tenga sentido y sea seguro, yo lo que hago es registrar mi billetera en muchos diferentes servidores en el mundo. Estos servidores están o esta red está generada por eh, está generada gratuitamente por los mismos participantes del mundo de los bitcoins. Entonces, en muchos servidores en el mundo, yo registro que mi billetera, que es esta amarilla, tiene cierta cantidad de bitcoins. ¿De acuerdo? Y en todos estos lugares que ustedes ven en este mundo, está registrado que mi billetera, que la billetera Marcelo, digámoslo así, tiene registrados todos esos bitcoins. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasaría si yo en algún momento, perdón, yo no, si en algún momento este nodo o este servidor desaparece en el mundo? No importa. ¿Por qué no importa? Porque existen miles más que tienen la información. ¿Qué pasaría si este desaparecen? No importa, porque, repito, hay miles más. Ahora, ¿yo cómo hago yo cómo hago para saber que un hacker no va a venir a robar esa información y no va a venir a decir, ah, no, es que los bitcoins que tenía esta billetera, entonces le pertenecen a otra billetera que es la del hacker? Pues no, porque mi billetera tiene un código secreto que solamente tiene mi billetera y es un código gigantesco, imposible o virtualmente imposible de hackear, que si no libera esos bitcoins, pues sencillamente en la red mundial no se liberan los bitcoins para absolutamente nadie más. Y es por eso que lo hace tan seguro. ¿De acuerdo? Así que, señores, los bitcoins, puede decirse, son más seguros. Perdón, yo quito la pluma. Los bitcoins son más seguros que cualquier otro medio virtual para guardar el dinero. Inclusive son más seguros que un banco. ¿De acuerdo? Y son más seguros que un banco porque es una cosa completamente abierta, pero esa cosa completamente abierta tiene copias en todas partes del mundo, en miles de servidores en el mundo. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué pasa entonces cuando yo tengo esos bitcoins? Yo puedo hacer lo mismo. Yo puedo comprar productos, puedo hacer transferencias bancarias y puedo hacer transferencias a otras monedas y también en algunas partes del mundo, eso sí, no en todas partes, hay cajeros donde yo puedo cambiar mis bitcoins por dinero local, ya sean pesos colombianos, dólares, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, las complejidades de los algoritmos y cómo funciona esta red mundial se las van a presentar en el curso la próxima semana. Para los que no saben, la próxima semana se abre el curso de Bitcoins en Investopi. Y todos los protocolos de seguridad y la explicación de todos los protocolos de seguridad las van a explicar ahí. Por ahora a mí me interesa que ustedes entiendan eh, cómo funciona la red, ¿de acuerdo? ¿Cómo funcionan los Bitcoin y por qué son seguros? Muy bien, se llama Bitcoin con B grande, perdón, con B mayúscula,
o se llama Bitcoin con B minúscula. Pues bien, sucede que al Bitcoin con B minúscula se le describe o se refiere a la moneda o las unidades de moneda que yo tenga. Entonces, cuando yo digo tengo tantos Bitcoin, lo tengo que escribir o decir con B minúscula. Pero también Bitcoin con B mayúscula se describe a la red y al protocolo del sistema monetario. ¿De acuerdo? Entonces, los expertos en el tema, que son súper rigurosos con esta diferencia, escriben con B mayúscula y B minúscula Bitcoin y Bitcoins. ¿De acuerdo? Pero sencillamente es eso. Bitcoin con B minúscula se describe o se refiere a la cantidad de unidades o a las unidades de la moneda, y Bitcoin con B mayúscula se refiere a la red, el protocolo del sistema monetario. ¿Listos? Voy a hacer una pausa. Todavía no tengo preguntas. Me gustaría saber si tienen preguntas hasta acá. O si no, me responden con un OK en el chat para yo continuar, porque ya sé que me están escuchando y entendiendo todo. Por aquí me dicen OK, 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 OK. Eh, Juan me pregunta sobre algo que se llama Urbit Club. Ahorita voy a hablar de eso, Juan. No específicamente de lo que tú me preguntas, pero voy a hablar de eso. Me dicen por aquí, ¿cuánto cuesta el curso? Julio, yo no tengo los valores acá, pero mañana por la mañana te puedes comunicar dentro de la página de investopic.com en el chat con algún asesor y te informa. Ok, 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 perfecto. Muy bien, parece que no hay preguntas hasta el momento. Continuemos. ¿Cómo consigo yo mis bitcoins? Entonces, la respuesta corta, la respuesta corta es, usted puede conseguir los bitcoins de dos maneras, o de tres, digamos. La primera es haciendo minería, pero en este momento no estamos pensando en minería, no estamos pensando en que nosotros vamos a obtener servidores, o sea, nosotros somos gente común, común y corriente, que no necesitamos o que no queremos meternos dentro de las cuestiones de minería, no es para nosotros, ¿de acuerdo? Pero de todas maneras queremos tener bitcoins, ¿de acuerdo? Otra persona, uy, disculpen que acaba de pasar, creo que una moto y sonó muy duro. Otra posibilidad para tener bitcoins es intercambiar productos o servicios por bitcoins. Por ejemplo, si ustedes quieren comprar la membresía de Investopic con bitcoins, lo pueden hacer, ¿de acuerdo? O si ustedes, entonces ahí nosotros estaríamos consiguiendo bitcoins. O si ustedes quieren vender, no sé, un seguro o un viaje y lo quieren vender en bitcoins, pues así consiguen bitcoins. Pero no pensemos en esas dos posibilidades que les acabo de mencionar. Nosotros queremos conseguir bitcoins para hacer las cosas que se pueden hacer con bitcoins. Entonces, ¿cómo los conseguimos? Lo primero que necesitamos es una billetera o monedero de bitcoins. ¿De acuerdo? Afortunadamente para todos, los monederos o las billeteras de bitcoins son en su gran mayoría gratis. Y vamos a hablar de tres modalidades que existen. La primera son las billeteras en la nube. O sea, hay servicios web en los que ustedes entran, se registran, es tan rápido como abrir una cuenta de Facebook y a ustedes les dan un código y esa es su billetera de Bitcoin. Eso tiene una cantidad de seguridades y claves que ustedes van a tener que saberse, pero a la final es un servicio, como quien dice, entrar uno a Facebook o entrar uno a Google o al Gmail o a cualquier servicio X o Y en la nube, y ustedes tienen ahí su billetera de bitcoins. Ahí pueden guardar ustedes sus bitcoins. Dos, ustedes pueden utilizar una billetera local. ¿Qué es una billetera local? Un programa en su computador. Disculpen que en la calle está haciendo mucho ruido. Repito,
Dos, ustedes pueden tener un programa en su computador donde guardan sus bitcoins. Tres, ustedes pueden tener un aparato como este Trezor, que es un aparato físico en donde guardan sus bitcoins. Les voy a hablar un poquito de las ventajas y desventajas de cada uno de ellos. Hablemos primero de las billeteras en la nube, que es mi solución preferida. La billetera en la nube es buenísima porque sencillamente es un servicio en la nube al cual yo puedo acceder desde cualquier parte del mundo, desde mi computador o desde mi teléfono, y ahí puedo hacer transferencias fácilmente. Transferencias o guardar bitcoins o invertir en bitcoins o hacer lo que yo quiera. ¿Por qué es mi favorita? Pues sencillamente porque está en la nube y no dependo de que mi computador funcione, porque mi computador me lo pueden robar, ¿de acuerdo? En cambio, una billetera en la nube no me la pueden robar. Ahora, existe el, existe el temor, estoy hablando de esto, existe el temor de que haya un hacker que vaya y hackee mi billetera en la nube y me vaya a robar mis bitcoins. Eso es un temor real y eso de hecho ha pasado. ¿De acuerdo? ¿Qué tengo que hacer? Escoger una billetera en la nube tan segura que yo confíe en ella. Así como yo confío comprar en establecimientos digitales como por ejemplo, qué sé yo, eh, Amazon, y decido no comprar, por ejemplo, en patito.com, por decir cualquier cosa, porque a mí me da más seguridad Amazon. De igual manera funcionan las billeteras en la nube, ¿de acuerdo? Yo voy a escoger una billetera en la nube que yo sepa que es absolutamente segura. Y ahorita les voy a dar el nombre de una. De hecho, a ustedes les mandaron un video con la billetera que yo utilizo. Dos, ustedes pueden utilizar una billetera local. Si a ustedes les da mucho miedo tener una billetera en la nube, ustedes pueden tener una billetera local. Obviamente es más segura. O sea, si ustedes tienen un computador que no tenga virus, obviamente, y no tenga y estén en una conexión de internet segura y todo el cuento, ustedes pueden tener su billetera localmente. ¿Cuál es el problema de tener una billetera local? Uno, que un virus se mete en su computador y se puede robar sus bitcoins y no tiene todos los niveles de seguridad que tiene una billetera en la nube. Y dos, que es lo que más pasa en el mundo con las billeteras locales, es que sencillamente el computador se les daña. ¿Y qué pasó si el computador se les dañó? De malas, perdieron sus bitcoins. De hecho, yo creo que hace como un par de años salió una noticia de que alguien había desechado por equivocación un disco duro que tenía como 1 millón de dólares en bitcoins. ¿Qué pasa? ¿Los puede recuperar? No. ¿Qué pasa? ¿Hay una copia? Sí, hay una copia en toda la red mundial. Pero para poder desbloquear esa copia necesita la clave secreta de su billetera. Y la clave secreta de su billetera se le perdió en ese disco duro. Entonces, ese señor que desechó ese disco duro, sencillamente perdió sus bitcoins. Tres, las billeteras físicas. Sucede que eh, hay dispositivos electrónicos físicos en los que ustedes pueden guardar sus bitcoins y sencillamente se los meten al bolsillo. Sobra decir que es un método altísimamente riesgoso de que se les pierda, ¿de acuerdo? Al aparato le puede pasar algo, se les pierde, se les daña, aunque ellos tienen unos servicios de garantía increíbles, pero se les puede dañar, ¿cierto? Pero es la manera más segura y anónima de tener su dinero. Es decir, yo puedo viajar alrededor del mundo con este aparato en mi bolsillo
viajando con 10 millones de dólares dentro de mi bolsillo y mientras yo tenga el aparato no va a pasar nada, nadie va a saber que yo tengo esa cantidad de plata, ¿de acuerdo? Pero existe la posibilidad de que se pierda y si se pierde o se daña, perdí mis bitcoins. Ahora, ¿por qué este señor 3 y este señor 2 no utilizan servicios en la nube? Por varios motivos. Uno, y la más importante, por la privacidad, ¿de acuerdo? Y dos, porque sencillamente no confían tanto en el sistema. ¿A qué me refiero con privacidad? Voy a hacer un caso extremo. Una persona que tenga negocios ilícitos, una persona, por ejemplo, que venda droga. Una persona que venda droga no le interesa que nadie sepa que él está recaudando bitcoins de ninguna manera. Y esa persona muy posiblemente va a tener su dinero, sus bitcoins, en el modo 3. Pero nosotros, que no estamos haciendo nada ilegal, nos registramos en un servicio en la nube. Evidentemente esos servicios en la nube pueden ser esculcados por el gobierno, por las autoridades, por lo que sea, pero pues nosotros no vamos a hacer nada ilegal, entonces no hay problema. Y nosotros tenemos la seguridad de que es una cosa en la nube y de que es una cosa completamente, o sí, completamente segura. ¿De acuerdo? Sé que de esto pueden haber preguntas, perdón. Voy a leer por aquí una. Se supone que el dinero lo respalda el oro, a los Bitcoin que lo respalda. Nada, Diego. Por una parte, el dinero ya hoy en día no lo respalda el oro, lo respalda la deuda que tenga cada país respecto al dinero. Es decir, por ejemplo, para que Colombia pueda emitir más dinero, lo que hace es sacar unos bonos de deuda, ¿de acuerdo? A unos términos. Y esas deudas o esa deuda respalda el dinero que imprimen. El Bitcoin no está respaldado por nada, no está respaldado en nada, ni en una economía, ni en un país, ni en oro. Sencillamente está respaldado en que es tan difícil de conseguir que por eso vale. Es como si me dijeras, Diego, si me preguntaras, ¿en qué está respaldado el oro? El oro no está respaldado en nada, está respaldado en sí mismo. ¿Y en qué está respaldado? En la dificultad de conseguirlo. ¿Listo? Por tal motivo, y respondiéndole a Marcela, ¿quién regula el Bitcoin? Nadie. O nadie no, toda la red. Más bien es la pregunta, la respuesta. Toda la red de los Bitcoin es la autorreguladora del Bitcoin. ¿De acuerdo? Y para completar la pregunta, una pregunta que me hace Steven, o más bien una afirmación que me hace Steven, es que está respaldada en la confianza de la gente que lo estaría, que en la confianza de la gente estaría ese respaldo. La respuesta o la contrarrespuesta para Steven es no. Yo no necesito confiar en nadie. Yo puedo ser el más desconfiado del mundo, pero puedo confiar en el Bitcoin. ¿Listo? Marcela Corcho me pregunta tributariamente cómo funciona. En todos los países o en diferentes países se ha empezado a hablar de la regulación tributaria respecto a los Bitcoin. Actualmente no existe una respuesta eh, una respuesta única, Marcela, y es porque directamente el Bitcoin es prácticamente anónimo o yo lo puedo hacer completamente anónimo, es decir, yo puedo venderte a ti, Marcela, eh, no sé, una casa, ¿de acuerdo? Y tú me la pagas en bitcoins y en ninguna parte hay registro de que somos tú y yo los que estamos haciendo el negocio.
Obviamente, pues si estamos hablando de una casa, las casas tienen registro y todo el cuento, pero si hablamos, por ejemplo, que si yo te vendo a ti una tonelada de maíz, por ejemplo, por poner cualquier ejemplo, Marcela, yo te la vendo, tú me la compras en bitcoins, en ninguna parte existe o puede no existir más bien un registro de que eres tú, Marcela, la que me estás dando a mí el dinero. ¿De acuerdo? Es anónimo o se puede hacer completamente anónimo. Y por ese motivo, las cuestiones tributarias, de hecho, se saltan todas las cuestiones tributarias. Ahora, en los diferentes países, incluyendo Colombia, empiezan a haber regulaciones de bitcoins y si yo quiero adquirir de manera, eh, digámoslo, de alguna forma normal bitcoins, con un exchange, con un vendedor de bitcoins, yo tengo que estar registrado ahí, si tengo que poner mi cédula, mi nombre y ya va a haber registro de que yo estoy cambiando pesos por bitcoins, etcétera, y pues evidentemente todo lo que haga con ellos tengo que declarar, ¿de acuerdo? Ya te voy a responder, César, la pregunta más adelante porque ya viene esa parte. ¿Listo? Dice Diego, ¿se pueden mezclar tipos de billetera? No entiendo muy bien la pregunta de tipos de billetera a qué te refieres, Diego. Y si lo que quieres es, o sea, no sé cuál es su pregunta, pero me imagino que lo que quieres es pasar de una billetera de nube a una billetera local o algo así. No sé si estoy en lo correcto con tu pregunta. Bueno, esperemos que Diego nos conteste. Mientras tanto, avanzo. Diego dice, de la uno y la 2 tener los dos tipos de billetera. Claro, uno puede tener los dos tipos de billetera o los tres tipos de billetera. ¿De acuerdo? Pregunta Steven. ¿Los Bitcoin cotizan en la bolsa? No, no cotizan en la bolsa, pero uno puede hacer trading de Bitcoins. Ya les voy a hablar de eso. ¿Listo? Muy bien. ¿Cómo hago yo? Ah, bueno, aquí les hablo de mi cartera favorita. Pensé que no estaba, pero sí está. Permítanme, yo borro todos estos dibujos. Mi billetera favorita se llama Coinbase. Es una billetera en la nube. Es una billetera, para mí, una de las mejores de todas. Es una billetera, es una empresa dedicada a esto, cuyos, uno de sus socios es uno de sus grandes socios, que tiene como el 30% de esa empresa, es el banco BBVA Internacional. Entonces, pues lo que quiero transmitir con esto es que es una empresa supremamente grande, respaldada por uno de los bancos más grandes del mundo, por lo tanto, confío plenamente en esta billetera. ¿De acuerdo? Se llama Coinbase, es muy fácil de abrir la cuenta, sencillamente entran y se registran. A ustedes les enviaron un video de cómo se hace el registro. Muy bien. ¿Cómo transfiero bitcoins? Una vez ya los tengo en mi billetera, simplemente si los quiero enviar, yo tengo que tener esto, voy a resaltarlo por acá, yo tengo que tener esto, que es el código de billetera de alguien más a quien le voy a transferir bitcoins. Tengo que poner la cantidad de bitcoins que quiero transmitir y sencillamente hago clic en enviar fondos. Eso es todo lo que tengo que tener. Al cabo de 3 segundos, esa operación se empieza a registrar en toda la red global y más o menos en unos 5 a 10 minutos, la persona, el receptor, va a tener una confirmación de que ya están sus bitcoins en su billetera. ¿Y por qué se demoran esos 5 o 10 minutos? Porque
lo que tiene que pasar es que en muchas partes, en muchos nodos de la red, haya la confirmación de que se generó esa transferencia. ¿De acuerdo? Cuando cada uno de esos nodos confirma esa transferencia, entonces el receptor ya sabe que la transferencia fue exitosa y ya tiene sus bitcoins. ¿De acuerdo? Eso es todo lo que toca hacer para hacer una transferencia. Es prácticamente gratis. Tiene un costo, pero el costo es tan pequeño que es prácticamente nulo. ¿De acuerdo? Para que se den una idea, si yo voy a transmitir $1000 en bitcoins, el costo serán 2 centavos de dólar, o una cosa así. ¿De acuerdo? Entonces, no voy a hablarles de costos ni de dónde salen los costos, ni siquiera les voy a hablar de por qué hay costos, pero lo que quiero que ustedes sepan es que los costos son tan mínimos que enviar o recibir no tiene, o sea, es prácticamente nulo para nosotros. ¿De acuerdo? Muy bien. Por esa razón es que transferirle, por ejemplo, mi mamá que le transfiere a mi hermano todos los meses un dinero para, para que viva, para que estudie en Argentina, es mucho más lógico enviarlo a través de bitcoins que a través de un banco. Un banco le cobra como $40. ¿De acuerdo? Entonces hacer la transferencia en bitcoins se vuelve muy, muy lógico. Aquí, por ejemplo, hay un ejemplo, valga la redundancia, hay un ejemplo de un envío y una recepción de bitcoins. Yo hice esta transferencia para preparar la clase. Hice una transferencia desde Coinbase, que es mi billetera principal, a una página que se llama Circle, que la utilizo para vender mis bitcoins. Y pues lo que ustedes reciben en su correo sencillamente es, cuando yo lo envío, sencillamente la página me avisa, acabas de enviar unos bitcoins. En este caso envié 3.69 dólares, o sea, fue una transferencia de ejemplo. Y al rato la recibí en Circle y me dicen que recibí de una dirección externa esos bitcoins. ¿De acuerdo? Así de fácil es. Y esto sucede al cabo de máximo 10 minutos. ¿Listos? Muy bien. ¿A qué moneda quiero convertir mis bitcoins? Perdón que creo que hay una pregunta antes. El bitcoin se puede dividir en fracciones más pequeñas, claro. Tú, si no estoy mal, creo que se puede dividir a una millonésima. Es decir, si ustedes se dan cuenta acá, en este ejemplo que hice, voy a tratar de hacerle zoom a esto. Ay, aquí no me permite hacer zoom. Bueno, no sé si ustedes alcanzan a ver, pero aquí lo que dice es que yo transferí 0.005 bitcoins. Esos 0.005 bitcoins equivalen a, o equivalían en ese momento, a 3.69 dólares. Es decir, yo puedo transferir 10 centavos de dólar si quiero. ¿Listo? Ah, pues aquí ustedes ven el número más grande, 0.005. Y hubiera podido transferir 0.00001 Bitcoin, que equivaldría, no sé, a una décima parte de un centavo de Bitcoin, de dólar, perdón. ¿De acuerdo? Entonces, un Bitcoin hoy en día, hoy creo que está en $730, algo así, lo puedo dividir en una muy pequeña parte. O sea, yo puedo negociar o transferir o tener una, una fracción muy, muy pequeña de bitcoins. ¿Listo? Muy bien. ¿A qué moneda quiero convertir mis bitcoins? Pues bien, nosotros podemos convertir los bitcoins a la moneda que querramos. Hoy en día existen muchos exchange. Exchange, en pocas palabras, son casas de cambios de bitcoins. ¿De acuerdo? Y existen muchísimas en el mundo. Mi favorita, mi favorita es Circle.
Circle es una compañía que en este momento está en crecimiento, está fondeada por tres de los bancos más grandes del mundo y Circle actualmente hace las conversiones a moneda, específicamente a dólar, de manera gratuita. Es decir, si yo quiero convertir eh, 100 dólares, perdón, sí, lo equivalente a 100 dólares a bitcoins, o al contrario, quiero comprar bitcoins, lo puedo hacer de manera gratuita en Circle. ¿Por qué de manera gratuita? Porque en este momento Circle está dedicado a adquirir usuarios y a ser el referente mundial de compra y venta de bitcoins. Hay otros exchange que lo hacen también así, incluyendo Coinbase, pero Circle recibe usuarios de todo el mundo. ¿Cuál es el problema o por qué algunas personas no pueden usar Circle? Sencillamente porque Circle solamente sirve con bancos gringos. Bank of America, Wells Fargo, TD Ameritrade, bueno, bancos gringos. Y si ustedes no tienen una cuenta gringa, no pueden utilizar Circle. ¿De acuerdo? Pero no se preocupen, existen otras opciones. En Colombia hay un servicio que se llama Tropay y hay otros, pero ahorita les voy a hablar de Tropay, que lo que hacen es vender bitcoins o cambiar bitcoins por pesos colombianos directamente a su cuenta bancaria. Es decir, Tropay, por ejemplo, les consigna en Bancolombia o en Davivienda, o inclusive creo que pueden hacerlo por Western Union. Bueno, tienen varias opciones, ¿de acuerdo? Entonces pueden directamente ustedes cambiar sus Bitcoin por pesos colombianos a través de Tropay y pueden coger pesos colombianos, ir a un punto de Baloto, por ejemplo, y comprar Bitcoins a través de Tropay. Tropay, como otros varios exchanges, tienen un costo, ¿de acuerdo? Y esos costos varían entre el 3 y el 7% dependiendo de la compañía. Tropay creo que está en el 4%. ¿Listo? Preguntan por acá. Bueno, hay muchas preguntas. Estoy yendo al chat para mirar todas las preguntas, pero hay muchas preguntas. Voy a responder las últimas. El Bitcoin se puede, bueno, ese ya lo resolví, que si se puede dividir en diferentes fracciones. La respuesta es sí. El valor del Bitcoin, como se determina si no cotiza en bolsa, como todas las monedas cuyo valor es determinado por el mercado Forex. Y no sé, no entiendo muy bien tu pregunta, pero sí. Steven, el Bitcoin transa libremente contra otras monedas, ¿cierto? Y adquiere su valor directamente por la oferta y la demanda de la moneda. ¿De acuerdo? Pregunta Duban, ¿Citibank es gringo? Bueno, hay filial gringa de Citibank, pero si tú tienes Duban cuenta aquí en Colombia, no te reciben la transferencia, me imagino que para preguntar acerca de Circo, ¿de acuerdo? Entonces tienes que tener una cuenta en los Estados Unidos, en un banco en los Estados Unidos, si quieres utilizar Circo. Si quieres usar TorPay, Bancolombia o Da Vivienda, está bien. Dice César, si no es reconocida en Colombia, ¿hay algún tipo de restricción legal? Existe restricción, pero lo que pasa es que, se los voy a poner así, ustedes tienen la obligación de registrar, por ejemplo, su dinero, sus activos, ante la DIAN y pagar unos impuestos, ya sea por ventas, ya sea por posesión de esos activos, etcétera. ¿De acuerdo? Me refiero en Colombia, hay una entidad que se llama DIAN y esa DIAN es como el ente tributario. ¿De acuerdo? En Colombia. ¿Qué pasa? Ustedes tienen la obligación, todos tenemos la obligación de pagar unos impuestos y registrarlos ante la DIAN. Pero, como el Bitcoin es anónimo, ustedes podrían saltarse eso. No les quiero decir que eso esté bien o mal, no me malentiendan. Sencillamente, ustedes están obligados como ciudadanos colombianos
específicamente en Colombia estoy hablando, a registrar todo el dinero, todos sus movimientos, etcétera. Pero si los hacen en bitcoins, nadie se va a dar cuenta que ustedes hacen esos movimientos. Esa es la respuesta. Muy bien, continúo. ¿Puedo acceder a acciones binarias sobre Bitcoin desde Colombia? Sí, César, pero no es el tema de hoy. Hoy no estamos hablando de opciones binarias, pero sí puedes hacerlo. Eso es trading. Es una de las formas de invertir en Bitcoin. ¿Listo? Muy bien. Hablemos ahora de inversiones. ¿Para qué nos sirve el Bitcoins en el mundo, o los Bitcoins en el mundo de las inversiones? Nosotros podemos hacer varios tipos de inversiones. Una es trading. Entonces, ahorita me estaba preguntando Steven y más adelante me preguntó César si se puede hacer trading con Bitcoins. Claro, así como yo puedo hacer trading de euros contra el dólar, o puedo hacer opciones binarias de euros con dólar, puedo hacer tanto compra de paridad de Bitcoin contra dólar o opciones de Bitcoin contra dólar en diferentes brokers. Puedo hacerlo y es uno de los instrumentos que más se mueven en el mundo. De hecho, si me permiten mirar en mi celular, me demoro 2 segundos. Les digo cuánto se movió hoy el Bitcoin en porcentaje, como para que ustedes tengan una idea. El Bitcoin hoy se movió $7, es decir, el 1%, más o menos. Vale en este momento $735.88. ¿Listo? Entonces, ustedes pueden hacer trading. Ustedes pueden comprar bitcoins contra dólar y venderlos en 2 días, en una hora, en una semana, cuando ustedes quieran. Pueden hacer opciones binarias sobre bitcoins, opciones binarias de 1 minuto, de 30 segundos, de una hora, de un día. ¿De acuerdo? Es decir, pueden hacer trading de bitcoins. Y hay muchos brokers que tienen disponible esa paridad. ¿Listo? Que se lo pueden hacer desde Colombia, no solamente desde Colombia, desde cualquier parte del mundo. Porque hay diferentes brokers que reciben cuentas desde cualquier parte del mundo. ¿Listo? Muy bien. Otra de las cosas que se hace como inversión es ahorrar en bitcoins. Como les decía anteriormente, existen máximo 21 millones de bitcoins. En este momento se han descubierto o se han minado, se le llama minar, se han minado un poco más de 12 millones de bitcoins. Todos los días la dificultad de conseguir bitcoins se incrementa. Y de hecho cada cierta cantidad, que eso va a pasar más o menos en año y medio, la dificultad se duplica para conseguir bitcoins. Eso quiere decir que las personas que están en el negocio de la minería tienen que tener computadoras cada vez más potentes y cada vez más cantidad de computadoras, de servidores especializados para conseguir bitcoins. Y ellos no lo hacen de gratis, ni son personas en general naturales. Son compañías gigantescas que tienen granjas de minerías de bitcoins. ¿De acuerdo? Y esas personas que invierten todo ese dinero en todos sus equipos electrónicos para hacer minería de bitcoins, hacen, como la dificultad sube, pues sencillamente el bitcoin vale más. Sencillamente ellos, que son recompensados con bitcoins, van a ponerle un precio más alto al bitcoin cada vez. Y eso hace que ahorrar hoy en día en bitcoin sea interesante. Ahora, ¿existe especulación? Claro que existe especulación, porque es una moneda completamente libre de especulación.
sea, puede subir, puede bajar. Creo que por allá en el 2007, si no estoy mal, digo 2007, el Bitcoin subió como a $1000 y después bajó a 200. Hubo una especulación muy, muy grande y después se cayó. Eso es algo a lo que debemos, algo a lo que debemos tener en cuenta. Pero en general todos los días el Bitcoin va subiendo porque cada vez es más difícil adquirirlo. Muy bien, dice Steven, es decir, que el potencial de crecimiento del Bitcoin es alto para incluir en un portafolio de largo plazo. Total, si tú lo que quieres, Steven, es hacer ahorro directamente de Bitcoins, pues sencillamente tú vas comprando cada mes o cada que puedas unos Bitcoins y los vas ahorrando. Y en el futuro, en 20 años, van a valer muchísimo, muchísimo más. ¿Cuánto más? No te sé decir, no te lo puedo decir porque no tengo un oráculo para decírtelo. Pero así como hace en junio valía $630, ahorita vale $740. ¿Listo? Y va subiendo. ¿Qué otra cosa puedo hacer con mis bitcoins? Inversiones no tradicionales. Como los bitcoins se saltan el régimen bancario, por decirlo de alguna manera, existen muchas empresas, grandes empresas, que se dedican a hacer inversiones no tradicionales. Por ejemplo, hay varias, y al decir varias son, yo conozco decenas de empresas que se dedican a los préstamos en bitcoins. Se saltan todo el régimen bancario, no hay intermediación bancaria, por lo tanto los bancos no cobran y no ganan por ahí, y lo que hacen es intermediar inversiones. Entonces yo lo que puedo hacer, por ejemplo, intermediar préstamos. Entonces yo lo que puedo hacer, por ejemplo, es poner mis bitcoins en una compañía de esas, esa compañía se lo presta a alguien que, siendo lógicos, después paga con unos intereses y yo sencillamente adquiero esos o obtengo ese dinero con esos intereses. Obviamente existen empresas de muy alto riesgo y existen empresas de muy poco riesgo. Ya cada uno de nosotros vamos a decidir qué tanto riesgo podemos tener. Las inversiones, como todas las inversiones, tienen un riesgo de ganar o perder. Entonces, de eso hay muchísima tela que cortar, pero sencillamente lo que quiero contarles aquí es que existe la posibilidad de hacer inversiones no tradicionales saltándonos el régimen bancario. Y por otra parte, nosotros podemos invertir en minería, tanto de la forma de tener un servidor nuestro puesto en nuestra oficina, en nuestra casa, conectado a internet haciendo minería, o podemos contratar un servicio de minería en la nube, que también existen, para ir minando, ir consiguiendo bitcoins todos los días. Voy a responder un par de preguntas. Dicen por acá, ya que el bitcoin no está regulado por ningún gobierno, ¿cómo sé cuál es la tasa de cambio a dólar, por ejemplo? La pregunta nace porque veo que la equivalencia entre bitcoin y dólar es muy diferente o es diferente en diferentes páginas. Esa pregunta está súper pregunta, Juan. Sucede que si ustedes van y miran en las diferentes páginas de diferentes brokers el precio del euro con respecto al dólar, en las diferentes páginas de los diferentes brokers va a haber un precio ligeramente diferente. ¿Por qué va a haber un precio ligeramente diferente? Porque Forex o las divisas no están reguladas, o no están reguladas, no están centralizadas en un solo sitio. ¿Eso qué quiere decir, Juan? Si yo, por ejemplo, te quiero vender unos dólares, yo te puedo decir, Juan, ¿sabes qué? Te los vendo, voy a hablarte en pesos colombianos, te los voy a vender a 3100 pesos colombianos, Juan. Tú me dices, por ejemplo, estás loco, Marcelo. Yo los consigo en la casa de cambio a 3000 pesos. No te los voy a pagar a ti a 3100. Nota que hay una diferencia. Yo te estoy diciendo 3100, en la casa de cambio se dicen 3000.
Y en otra casa de cambios te pueden decir 2.900. ¿A dónde vas? A donde te los den más baratos. ¿De acuerdo? De igual manera pasa con todas las divisas y de igual manera pasa con los bitcoins. Yo actualmente, hoy en día, en una página de internet, yo puedo poner mis bitcoins a la venta y ponerlos a $800. Nadie me los va a comprar, pero yo los puedo poner al precio que yo quiera. ¿De acuerdo? Entonces, en las diferentes páginas hay una ligera diferencia entre los valores del Bitcoin, pero como es una red interconectada, el precio se autorregula. Es decir, si yo los pongo a $800, nadie los va a comprar. Entonces yo estoy por fuera del mercado. Pero si yo los pongo a 738 y en Coinbase están a 735, es posible que me los compren. Porque yo estoy aquí en Colombia y me pueden traer el dinero y dármelo en la mano. ¿De acuerdo? Entonces, la misma red autorregula el precio. ¿Listo? Como pasa con todas las divisas, porque son mercados descentralizados. Diego dice, no sé si lo dijiste, pero no logro comprender cómo se hace la minería de bitcoins, cómo los buscan. El oro se encuentra en la tierra, pero no entiendo cómo encuentran bitcoins. Lo dije al principio, Diego. Existen unos algoritmos. Esos algoritmos son de acceso público, son códigos abiertos. Entonces yo cojo ese algoritmo, lo monto en mi computadora a través de un programa especializado y mi computadora empieza a hacer todos esos cálculos matemáticos, cientos o miles de cálculos matemáticos hasta que descubra una cadena que es un Bitcoin. ¿De acuerdo? Cuando lo descubre, sencillamente lo registra ante la red y dice, oiga, yo que soy el computador de Marcelo, que pertenezco a cierta billetera, etcétera, descubrí este Bitcoin y es mío. ¿De acuerdo? Entonces, eso lo dije hace varias diapositivas, así se hace la minería. Es decir, las máquinas son las que realizan esas operaciones y consiguen los bitcoins. Y esa es la minería. Nosotros podemos hacer minería. Voy a devolverme a esa diapositiva que es bastante interesante. Nosotros podemos hacer minería con una máquina como estas o máquinas más sofisticadas. Esto es un equipo de casa prácticamente. Podemos tener esto, un equipo más sofisticado y ponerlo a trabajar. Las máquinas trabajan para nosotros. Nosotros sencillamente tenemos que pagar la luz, ¿cierto? Y el internet y la máquina genera esos bitcoins. Ahora, ¿por qué? Si eso es así, no todo el mundo tiene minería en su casa. Porque es tan difícil desarrollar o desenvolver esos algoritmos que no lo hace un equipo de casa, ¿de acuerdo? El equipo más barato para realizar minería creo que está costando $350, no es barato, pero ese no es el problema principal. El problema principal es que si yo lo pongo en mi casa, va a consumir tanta energía que el costo de la luz va a ser más alto que los bitcoins que genere. Entonces esas granjas de minería existen en países y en sitios donde la energía eléctrica es muy, muy barata. Y de esa manera entonces se adquiere la rentabilidad. Si ustedes quieren, buscamos acá rápidamente en una página de internet, buscamos acá, ponemos granja de minería de Bitcoin, miremos las imágenes. Y las granjas a las que yo me refiero son granjas de este estilo. Cientos y cientos de computadores realizando operaciones. Hay personas que tienen granjas personales, como pueden ser estas, ¿de acuerdo? Es una granja de una persona, pero los que más consiguen bitcoins son minerías como estas, que tienen cientos y cientos de equipos minando todos los días, ¿de acuerdo? Miren esta granja, por ejemplo. Esta granja tiene yo creo que miles o cientos o decenas de miles de equipos, ¿de acuerdo? Y bueno, ustedes pueden encontrar cualquier cantidad de información de esta en internet. Muy bien.
Me regreso por acá. Dicen, pero para la minería ya es muy fácil competir con las granjas de servidores en China. No, al contrario, China tiene como el 80% de la minería de bitcoins en el mundo. Competir contra China es muy caro, perdón, muy difícil, porque en otros países es muy cara la energía respecto a la energía, a los costos de energía en China. Compite por allá Finlandia, Islandia y bueno, algunos otros países que tienen energía muy, muy barata. Dice Diego, vale, gracias por aclararme, es que parece un poco mágico, es un poco mágico, la verdad, es súper interesante. Muy bien, voy a adelantarme, veníamos hablando de esto, les decía que teníamos posibilidad de ahorros, tenemos posibilidad de inversiones no tradicionales, minería, y ahora vienen las advertencias y con esto voy a terminar la charla. ¿Qué advertencias tengo que hacerles? Primero es que así como existe muchos negocios, perdón, legítimos, existen unos que no son legítimos y a eso se les llama scams. Ustedes si buscan en internet posibilidades de minería, de inversión, de lo que sea, van a encontrar scams, o sea, sitios fraudulentos donde les van a robar el dinero. Desafortunadamente, como los Bitcoin o como el Bitcoin es algo que no es regulado, existen miles de scams. Y por eso ustedes tienen que educarse para saber dónde pueden meter su dinero y dónde no. Existen billeteras falsas. No confíen en cualquier billetera que les ofrezcan en internet. Si no les gusta Coinbase, hay varias otras, muchas otras legales, buenas, eh, reales, pero también existen muchas billeteras falsas que lo que hacen es robarle su dinero. Transferencias falsas. Existen transferencias falsas. Existen, digamos, genios que lo que hacen es simular transferencias reales y lo que hacen son transferencias falsas y roban a la gente. Así como lo hacen con los bancos, igualito, pero lo hacen con bitcoins. Virus y troyanos. Si ustedes deciden tener una billetera local, cuídense de los virus y los troyanos. El 60% de los virus y troyanos que existen actualmente en el mundo de la informática están dedicados a robar bitcoins. Entonces tengan mucho cuidado con eso y si van a tener una billetera local, eh, cuídense mucho de esos virus. Páginas con baja seguridad. Hay muchas páginas, sobre todo de empresas pequeñas, que tienen muy baja seguridad. Son negocios legítimos, pero son negocios que no tienen la suficiente seguridad para estar nosotros tranquilos. No escojan esas páginas, escojan páginas con ultra seguridad. Dicen, ¿hay alguna página donde pueda verificar la autenticidad de una empresa como Circle o como Coinbase? Sí, hay varias. La más conocida es blockchain.com, creo. Pero hay muchas. Seguridad informática en general. Entonces, existen eh, varios programas como antivirus que les dan a ustedes seguridad informática, la seguridad informática que necesitan. Eh, yo recomiendo tenerlo en la nube en una empresa legal, pero si ustedes deciden tenerlo en sus computadores, tengan la suficiente seguridad informática para tener sus bitcoins. Es decir, si ustedes van a tener $50 en bitcoins, pues no importa tanto. Pero si ustedes van a tener millones así sea millones de pesos, no importa, en una billetera local, dediquen un computador específicamente para eso y para nada más. Es lo mejor que pueden hacer. Juan pregunta, entonces, Airbit Club es un scam? No conozco Airbit Club, Juan, eh, pero los principales
¿cómo se dice eso? Síntomas de que son un scam o que son fraudulentas, son empresas que prometen rentabilidades que no pueden venir de ninguna parte o prometen rentabilidades por traer gente. Esas que prometen rentabilidades por traer gente, prometen rentabilidades locas por traer gente, pues sencillamente son pirámides. Ahora, hay muchas empresas que ofrecen recompensas por traer clientes, o sea, es una medida de marketing, pero pues la recompensa que hay por traer gente es mínima, es de, no sé, de 1% o cosas así. Si te ofrecen mucho, muy posiblemente estés ante una pirámide. ¿Puedes escribir la página para verificar cuáles son los scams? Sí. Y hay una que se llama blockchain.org. Hay muchas, pero eso lo vamos a enseñar en el curso mucho mejor. Y Luis dice, Airbit maneja un multinivel. Si es pirámide, no puedo decir si es pirámide porque ni siquiera la conozco, pero esos multiniveles hay muchos que son pirámides. Entonces tengan cuidado. ¿Listo? Muy bien, señores, con eso termino mi charla de la noche de hoy. Espero les haya gustado, espero les haya servido a responder por lo menos algunas de sus preguntas y les doy la bienvenida al mundo de los Bitcoin. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos en la próxima clase. Que estén muy bien. Chao, chao.